Hola chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a hablar de las operaciones con vectores. Lo importante es que usted les quede claro, usted se haga una idea general en qué consisten esas operaciones de vectores y cuáles son esas que se pueden hacer con vectores. Porque no se puede confundir esas operaciones que yo hago o esas operaciones básicas en la aritmética como suma, resta, multiplicación, división, con esas operaciones con vectores. Entonces miremos que entre las operaciones con vectores podemos señalar, más bien acá le llama esas operaciones especiales que se pueden dar con vectores. Entre esas tenemos la suma vectorial. ¿En qué consiste esa suma vectorial? Pues bien, si usted tiene dos vectores, sea A y B, esa suma vectorial, ¿qué va a pasar? Usted tiene un vector A, le suma un vector B, pues le va a dar como resultado un vector C. O sea, me explico. Usted sabe que cada vector tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Por tanto, si usted suma dos vectores, pues es lógico que el resultado de otro vector con su propia magnitud, su propia dirección y su propio sentido. Y eso es en esencia lo que significa la suma vectorial. Ahora, hay otra de las operaciones que se pueden hacer, es el producto escalar o producto punto. O sea que si usted tiene un vector A, un vector B, con todas estas características que hemos mencionado, magnitud, dirección y sentido, si usted desea aplicar un producto punto entre los dos vectores, ¿qué es lo que hay que hacer o qué tienen que tener en cuenta? Usted hace la multiplicación de las magnitudes de esos dos vectores. Es decir, usted multiplica la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, multiplica por el coseno del ángulo. En otras palabras, es esta cuestión que está aquí. Pues, ¿qué se va a cumplir? Que no importa que usted ponga primero el vector, la magnitud del vector B, pues la magnitud del vector A y luego coseno. Se cumple la propiedad conmutativa. Y eso me da como resultado un número escalar. ¿Sí? No vaya a esperar que cuando usted efectúe un producto escalar o un producto punto, pues le dé un vector. No, eso no va a pasar. A usted le van a dar un escalar. ¿Qué significa un escalar? Pues que solamente va a haber es un número. O sea, tiene magnitud simplemente, magnitud. Y pues va a tener la unidad. Entonces, esto que está aquí es una operación que a ti te va a dar un número. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo de dónde saco ese ángulo? Ah, listo. Pues ese ángulo es el que se forma entre el ángulo menor que se forma entre los dos vectores. Ah, pero listo. Eh, ¿Algún ejemplo? No. Por el momento simplemente vamos a dedicarnos como a comprensión conceptual y ese panorama general de las operaciones que se pueden hacer. ¿Sí? Más adelante en otros videos se explicarán o se realizarán algunos ejercicios explicando cada una de las operaciones. Ah, listo. Pero miren que se pueden dar como unas condiciones. Ah, listo. ¿Usted qué condiciones me habla? Sencillo. Es que, por ejemplo, si ese ángulo, bueno, antes de explicar esa parte, ubiquémonos aquí, en un plano cartesiano. ¿Sí? Nosotros sabemos que aquí inicia con un 0. A esta parte llamémoslos que hay 90 grados. Es como si usted ubicara en un transportador. Perfecto. Aquí va 180. ¿Sí? Voy en contra de las manecillas del reloj. Y aquí pongámosle 270. Y pues por acá vuelve 360. Todo perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me dicen ahí? Listo, es que si usted tiene, si ese ángulo que hablamos hace rato está entre 0 y 90, o sea, puede estar el 45, 35, o sea, si está en ese rango, ¿qué va a pasar? Que cuando usted haga la multiplicación del producto punto, pues ese resultado tiene que darle mayor que 0. Cuando estoy hablando desde el ángulo 0 hasta el grado 90, entonces estoy hablando desde esta partecita.
si está en este rango, para que nos vaya quedando claro entonces. Pero es que si es igual a 90, efectivamente si es igual a esto, este pedacito aquí, pues cuando usted multiplique ese producto punto, pues tiene que dar igual a 0. Listo, pero ¿cuál es como la otra, la otra cuestión aquí? Hay otra condición, es que si está entre 90 y 270 grados, ¿qué significa que está entre 90? Si está en esta partecita de aquí, 95, 180, 250, no importa. Si está entre esos rangos, pues cuando usted haga la multiplicación del producto punto, el resultado tiene que ser menor que 0, es decir, le va a dar un resultado negativo, ¿sí? Para que seamos más precisos. En el primero nos da un número positivo, en el segundo igual a 0, en el tercero, pues nos da menos que 0, o sea, un número negativo. Ahora, esa cuestión, ese ángulo es igual a 270 grados, significa que está por aquí, efectivamente aquí. Significa que cuando usted haga el producto punto o producto escalar, pues el resultado tiene que ser igual a 0. Entonces, como esa condición, usted dependiendo el ángulo, así mismo ya se orienta de cómo puede ser el resultado. Pues si está entre 270 y 360 grados, o sea, puede estar 280, 350, 310, 300, en esta parte de aquí. ¿Qué va a pasar? Que el resultado va a ser mayor que 0, o sea, va a ser los números positivos. Entonces, para recopilar un poco, en el primer caso, pues no va a dar que el resultado tiene que ser mayor que 0. En el segundo, que sea igual. En el tercero, que sea menor, o sea, la parte negativa. En el cuarto caso, que sea igual a 0. Y en el quinto caso, es que sea mayor que 0, o sea, números positivos. Eso en cuanto a las condiciones, dependiendo del ángulo. ¿Vale? Listo, bacano, chévere. ¿Todo eso me va a servir? Sí, claro. Vale. Otra de las operaciones que se trabajan con vectores es lo que se conoce como producto vectorial o producto cruz. Listo, es que si yo tengo dos vectores, yo puedo definir un producto vectorial de la siguiente manera. Es como una multiplicación A por B. Entonces también que me da un nuevo vector. ¿Y cómo es una multiplicación vectorial o producto cruz, como normalmente se llama? ¿Qué significa eso? Que esos vectores pues, van a tener una dirección, un sentido y una magnitud. Y el nuevo vector también la va a tener esas características. Pero ¿cómo viene dada la magnitud de ese vector? O sea, es que aquí hay una cuestión compleja, ¿no? Solamente la magnitud de ese vector C, solamente la magnitud de ese vector C, viene dada por la siguiente expresión. Listo. ¿Cómo se calcula? Listo. Sencillo. Si usted conoce la magnitud del vector A, la magnitud del vector B, las multiplica y luego multiplica por seno del ángulo. Pues ese ángulo que usted ve aquí, ángulo de AB, ¿qué significa? Es el ángulo menor o es el menor ángulo que se forma entre el vector A y el vector B. Listo, eso es sencillo. Entonces, sí, ¿cómo? Entonces, listo, pues ya sabemos cómo hallar la magnitud, cómo hallo esa dirección. Entonces, la dirección del vector C es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Eso es como de manera general. ¿Cuál es el sentido? Pues viene dado por la regla de la mano derecha. O sea, me explico, para que entendamos en qué consiste esa regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha consiste en lo siguiente. Lo que pasa es que esto es algo que se puede determinar empíricamente, o sea, a través de la experiencia. Se puede llegar que con los dedos extendidos, si yo tengo los dedos extendidos de la mano derecha y el pulgar, perdón, es perpendicular a ellos, si usted trata de empujar la punta del primer vector, o sea, el A, estamos hablando del A,
hacia la punta del segundo vector de los dedos, hacia el B, y dejando extendido el pulgar, y dejo extendido el pulgar, el sentido es el que apunta este pulgar. O sea, el sentido va a ser hacia donde está apuntando el pulgar. ¿Sí? Y eso es en esencia el sentido hacia donde nos apunta el vector C o producto vectorial entre los dos vectores. Entonces, así, es así como usted lo puede ver en esa ilustración. Es decir, si el ángulo entre los dos vectores es de 90 grados, entonces el producto vectorial entre ellos es un vector nulo o un vector cero, ya que seno de 90, pues viene siendo cero, lo que convierte que todo lo otro, expresión, está de acá, como esto es 90, entonces seno de 90, cero. Por esto, pues cero, o sea que la magnitud de eso pues viene siendo cero. Es para que tengamos en cuenta. ¿Qué es esa recomendación que se hace? Es que los vectores A y B forman o están en un plano, siendo el vector C perpendicular a dicho plano. Por ejemplo, es como si los vectores A y B estuvieran en el piso. Luego entonces el vector C estaría saliendo o entrando perpendicularmente al piso. Es en esencia eso, ¿para qué? Vale, entonces vamos acá como, ahora sí lo más chévere, por decir lo más común, lo que usted siempre escucha, suma. Y para sumar los vectores existen como dos métodos, método gráfico y método analítico. Dentro del método gráfico eh, se menciona lo que es el método del paralelogramo, que es ideal para la suma de dos vectores, simplemente para la suma de dos vectores. Ojo ahí, método del paralelogramo se utiliza simplemente si usted va a sumar dos vectores. El método del polígono, que es el mismo método gráfico, pues, se usa para sumar dos o más vectores, más que todo para más de dos vectores. Y el método analítico tiene que ver con las componentes rectangulares. Más adelante vamos a ir abordando específicamente en qué consiste cada uno. Qué chévere. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Pues en síntesis consiste en sumar dos vectores gráficamente y se realiza de la siguiente manera. Se unen los orígenes de los vectores. Segundo, a partir de sus puntas o terminaciones se trazan paralelas a cada una de ellas formando un paralelogramo. La diagonal de dicho paralelogramo es el vector suma, lo cual se ilustra mediante la siguiente ejemplo. Entonces, todo lo que he dicho, esa carreta más bien que he dicho, lo puede resumir aquí. Para que usted tiene dos vectores, un vector A y un vector B. Entonces, listo. Hay un punto, todos los pego desde su origen. Mire, ¿qué es lo que hago? El vector A, vector B, pero todos coinciden en el origen. Listo, bacano, chévere. Pero lo que usted tiene que hacer es como hacer una proyección. Yo hago una proyección del vector B. Miren, aquí. También hago una proyección del vector A. Pero ¿qué tiene que pasar? Que esa proyección y este vector A sea paralelo a la proyección y que este vector B sea paralelo a su proyección. ¿Y por qué se llama método del paralelogramo? Es que el paralelogramo tiene cuatro lados, cuatro ángulos, cuatro vértices. O sea, y miren que en esencia la figura que está formando ahí se cumple con esas condiciones. Ahora, ¿cuál sería el vector resultante? O sea, ese vector suma la diagonal. Bien sea la que está ahí en blanca o si yo me trazo una aquí. ¿Sí? Pero no nos confundamos con esa. Es preferible que usted mejor trace esta, porque la otra no necesariamente se cumple. ¿Vale? Esta es en esencia el vector resultante. Listo. Ella va a formar un ángulo aquí. Sí, ese mismo ángulo que se forma acá
Es el mismo ángulo que se forma acá, ¿sí? Entonces, en eso consiste el método del paralelogramo. Eso es. Eso es como lo conceptual que se puede decir de este método. Listo. ¿En qué consiste el método del polígono? Lo que pasa es que el método del paralelogramo era para sumar simplemente dos vectores. Y este consiste en unir el punto de origen del vector con la punta del primero. O sea, donde termina el uno, ahí comienza el otro. Si son más de dos vectores, unir el origen del tercer vector con la punta del segundo, y así sucesivamente. Listo, pues es sencillo. Por ejemplo, si yo aquí empiezo con el vector A, origen, la punta. Mire, ahí inicia el otro. Acabó la punta del vector A, inicia el vector B. Y así sucesivamente. Mire, mire. ¿Y cuál es el vector resultante? Por ejemplo, aquí yo voy a sumar cuatro vectores, A, B, C y D. Y me pregunta, ¿cuál es el vector resultante? Listo, es usted, ¿de dónde empezó a sumar? Desde aquí. ¿Dónde terminó? Acá. Si usted traza esa línea. Eso que está ahí es el vector. Listo, es el vector resultante, es el vector suma. Y eso es en esencia el método del polígono, que en otras partes a este le llaman método gráfico y listo, pero es lo mismo. Eso en cuanto a esta partecita que completa el método del vector eh, por polígonos, pero también cumple unas propiedades, ya que lo va a cumplir como una propiedad conmutativa en la suma. Al sumar dos o más vectores se tiene el mismo resultado, no importa el orden. O sea, lo que quiero significar es que ustedes entiendan que, por ejemplo, acá en este de aquí yo empiezo sumando B más C más A más D y me dio un vector resultante. Listo. Pero no importa si usted primero inicia C más A más B más D. ¿Sí? Finalmente el vector resultante va a ser el mismo. O sea que el orden en que usted sume esos vectores no importa. El resultado va a ser el mismo. Eso es en esencia lo que quiere decir pues esta propiedad. Listo. Pues hay otra propiedad, una propiedad asociativa. O sea, al sumar dos o más vectores, algunos o todos se pueden asociar para obtener semiresultados, las cuales se suman una vez para obtener el vector resultante. Del ejemplo anterior tenemos, yo tengo cuatro vectores A, B, C, D. Yo lo que puedo hacer es sumar, eh, por ejemplo, yo sumé A y sumé B, pues me da un vector resultante, ¿cierto? Luego sumé C y sumé B, también me da un vector resultante. Esos vectores resultantes que a mí me dan, para que nos entendamos, como tengo cuatro vectores, cojo y los asocio, es decir, los separo 2 a 2. Sumo el vector A con el vector B, con D, perdón. Hubiese podido ser el D o el C, no importa. Solo que eso me va a dar un vector resultante, miro aquí, es este de aquí. Pues ¿cuáles otros vectores me faltan por sumar? El C y el B, los sumé. Vean, otro vector resultante. Finalmente, ¿qué es lo que hago? Cojo y sumo dos vectores resultantes, o sea, el que está aquí y el que está acá, por ustedes lo ven acá, este de aquí más este de acá. Y eso es lo que me da el vector resultante. Esa es como la propiedad asociativa que he cumplido aquí. Listo, es como por las propiedades de la suma. Otra propiedad es la multiplicación de un vector por un escalar. Si ustedes, uno pensaría que A por B, así como en la operación aritmética, podía ser con vectores, pero no. Acá llamamos eso a la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Y en esta propiedad pues, incluye lo que usted podría llamar la división, llamándola acá como el inverso multiplicativo. ¿Sí?
Entonces, al multiplicar un vector por un escalar, se obtiene un vector nuevo, un vector b. Que es un vector, obviamente, pues va a ser un vector mayor, o a veces puede ser un vector mayor. Eso sí depende del escalar. Por ejemplo, si el escalar es, en este caso estamos representando un número escalar como k, con k. Sí, recuerden que el escalar es solamente un valor numérico. En este caso es k, ¿cierto? El vector es f, y lo voy a multiplicar por escalar, significa 2 por f. O sea que 2 veces voy a tener esto de aquí, 2 veces el mismo vector. Eso me da como resultado un vector b. Entonces, fíjelo que como lo multipliqué, es como si lo fuera duplicado. Entonces va a ser más largo. Ahora, si en efecto yo lo que hago es, no, es que lo voy a multiplicar por un medio o por 0,5, que es lo mismo. Listo. Significa que usted casi que eso lo va a dividir en dos. O sea que se va a reducir en este caso a la mitad. Entonces, es la multiplicación de un vector por un escalar, pues, se va a hacer mayor o menor dependiendo de el escalar que yo le dé. ¿Sí? Dependiendo del valor numérico del escalar. Pues también hay otras propiedades de negativo de un vector, así se llama. Y eso, negativo de un vector S, ¿sí? Un vector S, ¿por qué un vector S? Porque acá he señalado que tengo un vector S. Sí, míralo aquí, un vector S. Es aquel que tiene la misma magnitud y dirección que S. O sea, va a existir otro vector. ¿Tiene la misma magnitud? Sí, la misma magnitud es S. S todos dos. ¿La misma dirección? Sí. Lo único que tienen es sentidos contrarios. Y cuando sucede que tienen signos contrarios, significa que el uno es positivo y el otro es negativo. Listo. Si yo sumo esos dos vectores, pues tiene que darme un vector nulo. Es como decir S menos S. Y eso le tiene que dar 0. ¿Sí? En esencia eso es lo que se dice. ¿Sí? Entonces, para que entendamos esa parte, tienen la misma magnitud. Por ejemplo, el vector S puede tener una magnitud de 5. El de acá también tiene unos 5. Pero como van en sentidos contrarios, el uno va a ser positivo, el otro negativo. Y si usted suma esos dos vectores, pues finalmente eso tiene que darle 0. No es más. Eso es en cuanto a esta propiedad. Listo. Hemos hablado de la suma, pues hablemos de la resta. Y la resta se define, la resta de vectores como lo siguiente. Ya no vamos a poner el signo. Lo único que difiere de la suma es que ya no va el signo de suma. Pues cambia, sería el signo de menos, signo negativo. Pues que la verdad es como una suma abreviada. Sí, aplicando propiedades A más el vector B, pero negativo. O sea que va en sentido contrario, así como se explicaba la vez pasada. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, si a mí me dan un vector así, o sea, que me dan el vector B. ¿Cuál sería menos B? Sería el mismo, pero con sentido contrario, o sea, que vendría hacia acá. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a sumar. Listo, sumemos dos vectores. A, lo pongo aquí. Luego dice más menos B, porque recuerden que tener A menos B es lo mismo tener A más menos B, ¿vale? Entonces, listo. Pues ya no están dando B, pero yo necesito es menos B. Y menos B es el mismo vector, pero en sentido contrario. Por eso es que acá se pone hacia acá y menos B. Listo. ¿Cuál va a ser el vector resultante? Es el que se coge desde el origen hasta el punto final. Esta azulita que ustedes ven aquí. ¿Sí? Bueno. Sí, estas son más propiedades. O sea, es lo mismo que hemos venido diciendo.
¿sí? Las propiedades que cumplen y la forma de yo ponerlo, ¿no? Decir que B menos A es lo mismo que menos A menos B. O sea, en esencia es lo mismo. Vale, pero ¿en qué consiste el método analítico? Que es como el otro método para sumar vectores. Aquí sí también es importante que nos detengamos un poco. Es que el método analítico consiste en hablar de vectores con respecto a un sistema de referencia, en este caso, el plano. Este método analítico se utiliza más que todo cuando estamos hablando de vectores en el plano cartesiano. Y un vector en el plano cartesiano, pues es casi que obvio, pues va a tener unas coordenadas. Y esto es importante que usted lo tenga en claro. Unas coordenadas. Unas coordenadas que son X, Y. Y aquí les voy a señalar algo muy chévere. Mírenlo aquí, este vector está ubicado en 1,1 y en 4,3. ¿Sí? Es la coordenada del vector. Por ejemplo, si a mí me dicen cuáles son sus componentes, y una vez es que anulo ahí. Entonces lo que usted realmente hace es lo siguiente. Si a mí me están pidiendo conocer sus componentes rectangulares, pues cuáles son. O sea, yo me ubico como en el origen de ese vector. Chévere, el origen es esta parte de aquí. O sea, esta proyección que hay aquí es la misma que está aquí. Esa es la componente del vector en X, por eso usted ve aquí A de X. De aquí hacia arriba, donde inicia el vector hasta acá, pues sería de Y, es la componente del vector en Y. Usted pregunta, listo, sí, ya sé, yo sé qué es eso, pero entonces, ¿cómo hallo esa vaina? Pues sencillo, usted requiere, perdón, vale, estamos aquí. Usted requiere de lo siguiente, listo. Usted tiene que entender, muchachos, chicos, que eso me va a formar casi que un triángulo rectángulo. Pues como hemos venido hablando de las razones trigonométricas, la más larga hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto y que está al frente del ángulo. ¿Sí? Cateto opuesto. Las tres razones trigonométricas que hemos estado hablando es seno es igual, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, ¿cuál viene siendo? La componente del vector en Y. Ah, listo. La hipotenusa, pues viene siendo la magnitud de ese vector. Entonces, míralo acá. Listo. Si yo despejo a de Y, que es como la componente del vector, pues ¿qué me va a quedar? Que si yo necesito conocer la componente del vector en Y, pues tiene que ser la magnitud de ese vector por el seno del ángulo que se forma, pues el seno de este ángulo. Lo mismo sucede, pues de manera análoga sucede con si yo tomo coseno. Ah, listo, el que coseno es cateto adyacente. ¿Cateto adyacente cuál es? La componente del vector en X. Entonces, por ejemplo, mire que acá lo pongo. Divido entre la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? La magnitud de ese vector. Ah, pero yo necesito es conocer esta de aquí. A de X. O sea, la componente del vector en X. Lo que hago es despejar esta magnitud que está dividiendo, pues pasaría a multiplicar. Y en esencia, pues me queda. Esta es la ecuación que a usted le permite terminar. ¿Cuál es la componente del vector en X? ¿Sí? Entonces, la magnitud del vector por el coseno del ángulo que se forma entre la horizontal y el vector. Eso es como lo que competen en el cálculo de las componentes rectangulares. Ah, listo. Pues que usted desea también calcular la magnitud y ese ángulo. Pero venga, ¿cómo hago eso? Pues ya sabemos que las componentes rectangulares eran A de X y A de Y. Entonces las magnitudes aplicando, digamos, el teorema de Pitágoras es así. Recuerde que esto es A de Y y pues A de X. Entonces
triángulo, rectángulo, teorema de Pitágoras, y me queda esta ecuación. Con esta ecuación, usted halla la magnitud de ese vector. Ah, listo, pero es que usted necesita el ángulo. Pues venga. Yo tengo aquí que tangente es cateto opuesto, ¿quién es? A de Y. Sobre cateto adyacente, ¿quién es? A de X. Pues como yo no necesito tangente de teta sino el ángulo, entonces por eso es que saco el inverso. Y finalmente me queda esta ecuación. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la componente del vector en Y sobre la componente del vector en X. Es así como se halla el ángulo y así es como se halla la magnitud de ese vector, que está ubicado en un plano cartesiano. Listo, aquí sí es importante aquí lo que hago es hacer como un análisis, ¿sí? Para saber cómo la ubicación y la orientación del vector. Hemos visto en videos anteriores que en un plano cartesiano hay 4 cuadrantes, ¿sí? En este caso, si está en el primer cuadrante, entonces la componente del vector en X es mayor que 0 y en Y es mayor que 0. Si ambas son mayores que 0, o sea que están en el primer componente, quiere decir que ese vector va a estar del norte, del este. Y así sucesivamente si está en el segundo cuadrante, entonces estará en el norte del oeste. Bueno, si está en el tercero serían en sentido sur del oeste, si está en el cuarto sería en sentido sur del este. Esto me permite, digamos, decir, es cuando me pidan calcular cuál es el sentido de ese vector, ¿sí? Entonces usted tenga en cuenta esa parte. Vale. Vale, y en esencia, aquí, miren que en ambos funciona tangente positiva. Entonces uno me preguntaría, vale, pero si no tengo el vector ubicado en el cuadrante 1, que está todo lo positivo, sino que me queda en este lado acá, ¿cómo hago? Pues no se preocupe, sigue siendo lo mismo. O sea, la función tangente sigue siendo positiva, pero lo que se recomienda es graficar el vector para que usted lo pueda visualizar y analizar esa cuestión de los signos, ¿sí? Y ubicarlo en los cuadrantes respectivos. Su orientación será, pues, de acuerdo a eso, ¿sí? Vale, eso es en cuanto a ese análisis que uno puede hacer y esos cuadrantes. Pero a veces una de las dificultades que presentan los estudiantes es la siguiente, que a usted le pueden dar el ángulo acá y otras veces usted lo pueden dar acá y usted queda como, pero bueno, es que siempre me la han dado de esta forma que está aquí, pues me la están dando distinto, o sea, me la están dando aquí. O sea, ¿yo cómo hago para calcular eso si me la están dando en otra forma acá? Ah, listo, pues usted nomás tenga en cuenta esto, que si a usted se le están dando, si a usted le están dando el ángulo respecto a Y, usted utiliza estas ecuaciones de aquí. Míralo aquí, sencillo. Este conjunto de ecuaciones, o sea, las ecuaciones cambian dependiendo de dónde esté el ángulo. Sí, entonces es muy importante que si se la dan respecto a X el ángulo, usted utilice las de aquí, estas de aquí. ¿Sí? Si se la dan respecto a Y, utilice las ecuaciones que están aquí. Y usted ahí ya no se complica su existencia. Usted ahí es capaz de hacer hallar cualquier componente rectangular, ¿sí? Otra cosa muy importante es que como es la suma de vectores, aquí es un ejemplo, ¿no? Yo voy a tener mi vector A, esta parte de aquí. Yo lo quiero sumar más el vector B. Yo sé que ese vector resultante es esta parte de aquí. Exactamente.
Pero fíjese que entre el vector resultante y la horizontal del plano cartesiano, pues se va a formar un ángulo, ¿sí? A este le hemos llamado aquí. Pero mire que si yo me ubico en el vector amarillo, pues también va a tener un ángulo, ¿sí? Respecto a esto. Pero ¿cuáles son las componentes del vector amarillo? B de X, del vector B, del vector A, perdón, A de X. ¿Y cuál va a ser esa sumatoria de esos vectores R de X? Que mire que el vector resultante es esta parte, mira, termina hasta aquí. Entonces, mira que la componente va a ser R de X, la de Y, R de Y. Entonces, si yo necesito hallar el vector resultante, entonces, sumatoria de los vectores en Y, mire que es la sumatoria. Sumo la componente del vector B en Y, más la componente del vector A en Y, y eso me da F de Y. Entonces, mire que lo elevo al cuadrado, más, acá también hago esta suma, la elevo al cuadrado, y eso me da la magnitud de ese vector resultante. Lo mismo pasa con, si yo deseo calcular el ángulo. Pues el ángulo no es más que esa división que se hace tangente a la menos 1 de la sumatoria de las componentes de Y sobre la sumatoria de las componentes en X. Y eso me da el ángulo. Listo. ¿Quién es R de X? Pues ya lo hemos dicho, la sumatoria del acá, vector acá, más el de acá, y de las componentes en Y. Pues ya lo hemos dicho, A de Y más B de Y. Sí, y aquí están como las componentes de cada vector. Es como lo hemos trabajado en los ejemplos anteriores. A de X igual a ¿qué? La magnitud es A. El coseno del ángulo A, que es este verdecito. Listo, en Y, ¿cuál sería? Listo, pues usando las mismas expresiones que hemos venido explicando, lo mismo sucede con el vector B. Entonces, como era la parte esencial de esto aquí. Y finalmente, aquí lo que propongo es un ejercicio. Dice, la magnitud del vector A es 200 unidades y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. La magnitud del vector B es 300 unidades y forma un ángulo de 135 grados con respecto a la horizontal. La magnitud del vector C es 150 unidades y forma un ángulo de 235 grados con respecto a la horizontal. Todos los ángulos son medidos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Utilizando el método gráfico encuentra. O sea, ¿qué es lo que yo pido aquí? Ustedes fijan en tres vectores A, B y C. Cada vector tiene su magnitud y tiene su ángulo. Yo necesito que usted me haga la sumatoria de A, B más C, luego B, A más C, y me haga A menos B más C, C menos B menos A. Y en el punto B yo lo que pido es que usted vaya a encontrar por medio del método analítico el primer punto. O sea, usted va a sumar, va a ser la suma de este de aquí, pero empleando el método analítico que acabé de explicar. Y la resta de esto utilizando el método analítico. Vale, no siendo más, nos damos como por buen servicio. Espero que les haya quedado un poco claro y que esto les sirva para su comprensión. No se olviden de realizar el ejercicio y muchas gracias.